la paz total ya en ese momento es una ley que busca la construcción integral de aquellos aspectos de la vida colombiana, económicos, culturales, sociales y políticos, que han llevado a las desigualdades, a la violencia y al conflicto armado en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es solamente eh, una negociación con un grupo o con varios, sino es en el marco de todo el plan de desarrollo. ¿Cómo se va a hacer? A través de unas políticas de igualdad, a través de la restitución de tierras, a través de una reforma rural integral, a través de una participación de la ciudadanía en la vida política, a partir de la construcción de una nueva economía popular, etcétera, 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 cómo se van a ayudar a garantizar que los acuerdos, negociaciones o conversaciones que se llevan con los diferentes grupos realmente eh, puedan ayudar a superar las condiciones de inequidad y de violencia en nuestro país. Aunque los antiguos acuerdos, o no acuerdos, sino conversaciones con las FARC empezaron en recintos cerrados entre el gobierno y las FARC, después tuvieron oportunidad en ese proceso de paz participar las víctimas también y grupos de la sociedad civil. Eso lo podemos ver cuando leemos los acuerdos de paz y vemos que hay un capítulo especial en donde aparece la Justicia Especial para la Paz, aparece la Comisión de la Verdad, que precisamente es dar las voces a las diferentes víctimas para que nunca más pase lo que ha estado pasando en Colombia desde los últimos 70 años. Pero es difícil hablar de las víctimas en general, porque las víctimas tienen como tres caras y son muy distintas e incluso entre ellas mismas a veces hay una enemistad. Está la cara de las víctimas eh, por la guerrilla, están las caras de las víctimas por los paramilitares y una parte a veces también del Estado, y están las víctimas por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, como usted ve, son grupos que tienen diferentes intereses, entonces es muy difícil decir que hablen con las víctimas porque ellas son muy plurales. Sin embargo, por supuesto que las víctimas tienen que ser no tanto el centro de la negociación, como sí de la reparación y por supuesto de la justicia restaurativa. La impunidad es un tema complejo porque el sistema judicial colombiano es un sistema que no abarca a todas las necesidades de la población en cuanto al restablecimiento o reintegración o acción de la justicia. En ese sentido hay un déficit de magistrados, de jueces, pero también hay un sistema carcelario que no es resocializador, sino más bien es un centro de acopio de nuevos de grupos de delincuencia. En ese sentido, cualquier forma de justicia que se haga en Colombia parte de la idea de que la justicia grandota, digamos así, la justicia que se imparte el Estado, está coja. Y cualquier otra justicia que sale, se llama, puede ser justicia y paz, en el caso de los paramilitares, o en el caso de la JEP, que es el caso de las FARC, también no es una justicia perfecta, porque es una parte de ese gran modelo de justicia en Colombia. Pero en Colombia hay impunidad en muchas formas de la justicia, pero también de la cultura de la justicia, que los colombianos en general
no cumplimos las leyes y no vemos que el Estado nos proteja. Entonces muchas veces incluso acudimos a grupos armados que son los que dirimen los conflictos de mucha parte de la vida colombiana. Y eso también es impunidad. Yo pienso que hay como muchas claves. La primera es que hay que hacer una reforma estructural integral de la justicia, porque la justicia en Colombia, buena parte de los jueces y de todo el sistema está al servicio del sistema bancario. Es decir, una parte muy importante de lo que costan todos los días están definiendo los jueces son cuestiones y problemas con créditos y con cuestiones bancarias. Y eso es muy grave. Otro es que el sistema de salud es tan precario que cada día hay miles y miles y miles de tutelas. Y eso hace también que los jueces normales no puedan ejercer todas sus funciones en los grandes temas de delincuencia, de injusticia y de narcotráfico que hay en Colombia. Entonces hay que hacer una reforma muy fuerte sobre la justicia, hay que incorporar dentro del sistema legal normal la justicia restaurativa porque esa es una forma muy poderosa y novedosa en la justicia. Y por supuesto que hay que insistir a la ciudadanía y a la formación en justicia que la ley no es un enemigo, que el Estado no es un enemigo y que la trampa no puede ser una práctica social, porque muchas veces los ciudadanos han incorporado en sus prácticas lo ilegal, la trampa, la injusticia, o les han dado el poder a grupos ilegales de resolver las dificultades. En ese sentido, como usted ve, es un tema mega hiper complejo. La paz total es una construcción que no solo tiene que ver con negociaciones, conversaciones que se pueden llegar con grupos, digamos así, de origen político como el Ejército de Liberación Nacional, los grupos de las FARC que no hicieron negociaciones en el anterior gobierno y las disidencias, eso digamos así, con ellos se busca hacer un proceso de negociación, pero hay otra clase de grupos que son grupos de delincuencia que los vemos en los barrios, que son grupos organizados, que son bandas muy fuertes. Con ellas no se busca hacer un proceso de negociación, sino de que ellos asuman o se entreguen a la justicia y en ese caso habría unos beneficios por el hecho de entregarse a la justicia. A eso es también. Y también están esos grandes grupos paramilitares y el narcotráfico que entrarían en esa misma forma. Con ellos no se harían negociaciones, sino que se haría un sometimiento a la justicia. Entonces no mezclar todo. Y como yo le decía, la construcción, la política de paz total es un pacto social que propone este gobierno, que no es solamente llegar a posibles acuerdos con los grupos o, o entrega de grupos ilegales a la justicia, sino construir toda una política social, de equidad, de economía integral que permita precisamente eh, liberar a Colombia de esa violencia estructural, que es la violencia que tiene que ver con la falta de derechos sociales y por supuesto también con el incumplimiento del derecho fundamental a la vida.